existe una creciente preocupación. Las enfermedades transmitidas por insectos, mosquitos, pulgas, garrapatas, siguen siendo una realidad preocupante para el país. Es importante que tengamos más información. Es importante que revisemos cómo se están comunicando los riesgos para poder enfrentar estas enfermedades, algunas letales, pero todas discapacitantes, que afectan la vida de millones de mexicanos. De eso hablaremos hoy en el Estudio México Social. Las enfermedades transmitidas por vectores son padecimientos que se contagian a través de organismos vivos, pudiendo ser insectos que ingieren microorganismos patógenos al alimentarse con la sangre de un portador infectado, persona o animal, y posteriormente contagian a un nuevo individuo al introducirse en su sangre para seguir alimentándose. Algunos organismos vectores de enfermedades son los mosquitos, las garrapatas, las moscas, los flebótomos, las pulgas, los triatominos y algunos caracoles de agua dulce. Según la Organización Mundial de la Salud, las enfermedades transmitidas por vectores representan más del 17% de todas las enfermedades infecciosas a nivel global. Algunas de estas enfermedades son la infección por dengue, la fiebre amarilla, la peste, el chikungunya, el Zika y el paludismo. Centrándonos en el caso de la infección por dengue, de acuerdo con la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en México, al mes de febrero de 2016, se registraron 500 casos confirmados de fiebre hemorrágica, FHD, y 1,000 casos de fiebre por dengue, FD. En febrero de 2016, el 62% de los casos confirmados que se registran por dengue corresponden a Guerrero, Chiapas, Veracruz, Tabasco y Jalisco. De los 261 casos de fiebre hemorrágica por dengue registrados en el sector público, el IMSS atendió 131 casos y el ISSSTE 48, de los cuales el 49% fueron mujeres y el 51% hombres. Lo anterior implica un estado de alerta donde el Estado mexicano debe intervenir rápidamente para tratar los casos confirmados de estas enfermedades, además de reforzar las medidas en materia de salud para contar con los recursos humanos, infraestructura y fármacos para diagnosticar, prevenir y erradicar todas las enfermedades transmitidas por vector en nuestro país. Como decíamos a la entrada del programa, nuevamente, las enfermedades emergentes por vector, dengue, las nuevas que conocemos hoy como Zika, son parte de nuestra realidad. Sin duda hay una enorme necesidad de más información. Por eso le agradezco mucho al doctor López-Gatell que esté aquí en el Estudio de México Social para poder entender y comprender el desafío que impone no solo el sistema de salud pública, sino a todos. Hay una gran desinformación, no solo de los datos, también de la letalidad o de la complejidad de estas nuevas enfermedades. Y por eso muchas gracias por estar aquí en el estudio para tratar de tener más datos y cómo poder enfrentar pues, un nuevo desafío o un desafío más intenso al sistema de salud. Empecemos por lo básico. ¿Cómo podríamos entender el concepto de enfermedades emergentes transmitidas por vector? ¿Qué debemos entender ahí? ¿Qué enfermedades están? Y vayamos de lo global, lo regional, para después entrar a lo nacional. ¿Qué debemos entender bajo esta denominación de enfermedades emergentes por vector? Sí. Y gracias por estar nuevamente. Al contrario, muchas gracias por la invitación. Es un placer estar aquí en el Foro de México Social. Las enfermedades transmitidas por vector se definen como aquellas enfermedades típicamente infecciosas que son transmitidas de una persona a otra o de un animal hacia los humanos por vía de un agente biológico. Estos agentes biológicos vivos típicamente son artrópodos, son insectos, son arácnidos que son capaces de adquirir la enfermedad sin quedar infectados o sin quedar afectados y después propagarla por inoculación, por inyección, por la picadura o simplemente por el contacto físico con fluidos corporales de un individuo susceptible. Por este mecanismo de transmisión son extraordinariamente eficientes para propagarse en grandes extensiones territoriales y mantenerse por largo tiempo. Muy característicamente estas enfermedades transmitidas por vector dependen del contexto climático.
el contexto climático que hace favorable la existencia y la propagación de los vectores, de estos insectos, de estos arácnidos. Y esto más característicamente son los climas tropicales templados, húmedos. Y eso permite que estos insectos puedan, digamos, pasar de un individuo a otro este tipo de enfermedades. Y cuando hablamos de enfermedades, de inmediato surge, por lo menos a mí surge el dengue. El dengue ha sido endémico en nuestro país, en muchas zonas, y recurrentemente tenemos, cada etapa, digamos, estacional, la presencia y crecimiento. Y ahí en dengue, entremos una por una, tenemos dos tipos de dengue, hasta donde entiendo. ¿Qué tan extendido es el dengue en la región, en el mundo? ¿Por qué es la enfermedad más recurrente? O corrígeme, ¿es la enfermedad más recurrente? Posiblemente sí, junto con el paludismo, es la enfermedad transmitida por vector más extendida en el territorio mundial. Se ha calculado que aproximadamente de 350 a 450 millones de personas en el mundo cada año padecen dengue. Y en el caso del dengue, la eficiencia de transmisión depende del mosquito vector. Es un mosquito de un género que se llama Aedes. Hay varias especies. Aedes aegypti es el más extendido y predomina en prácticamente toda la región tropical y subtropical del mundo en todos los continentes que estén en esta región. Entonces, el dengue es muy ilustrativo precisamente de esa dependencia climática. La temperatura y sobre todo la precipitación, la intensidad de la lluvia, lo que permiten es el establecimiento de criaderos en mantos de agua de pequeña escala, en un pequeño bote, en el remanente de agua en una llanta tirada, en un nicho de basura, en un florero. Y estos depósitos de agua, generalmente próximos a la vivienda humana, son donde el mosquito, Aedes, va a depositar los huevecillos, van a emerger las larvas y entonces va a ser capaz de propagar, cuando sea adulto, la enfermedad. El mismo caso es el paludismo. Lo mismo paludismo. Paludismo depende de mantos de aguas silvestres, ríos, lagos, no estos peridomiciliarios. Ahora, hay una diferencia importante entre el mosquito que transmite dengue, Aedes, y el mosquito que transmite paludismo. Lo olvidé en este momento, ahorita me viene a la mente. El de dengue viaja muy poca distancia, baja más o menos unos 500 metros, mientras que el de paludismo puede viajar varios kilómetros. Entonces, cada uno tiene su estrategia evolutiva de obtener la sangre del humano y que a su vez esta estrategia se convierte en el mecanismo de transmisión. En este caso, el dengue y el paludismo obviamente están asociados porque el tener depósitos de agua alrededor de la vivienda, basura, el tener entornos, digamos, propicios a la reproducción del mosquito, tiene que ver con marginación, con pobreza. No es solamente un elemento climático, tiene que ver que también algunos han llamado, son enfermedades típicamente de la pobreza, de la marginación, porque tiene que estar asociado a estos elementos del territorio, claro, en el cual la marginación, sobre todo las localidades de muy alta marginación, pues no tienen agua, no tienen drenaje, no tienen servicios de basura, hay hacinamiento. Entonces, finalmente, sí hay una asociación, aunque no, digamos, muy alta, aunque no podemos descartar que alguna parte de la población que va a estas zonas turísticas, por hablar en el caso mexicano, y obviamente son infectadas por dengue y paludismo. Ahora recientemente surge dos nombres que tienen estos nombres de Zika y chikungunya y que llaman la alerta en términos de, parece ser que tienen mayores, digamos, capacidades de realmente generar esta enfermedad o síntomas de enfermedad. Entonces, háblanos de, en este caso, dengue, paludismo, Zika, chikungunya, ¿cómo los diferenciarías? Los cuatro son por vectores. Los cuatro son por mosquitos, asociados a temperatura y entornos. ¿Cuáles son las diferencias entre una y otra? Yo parto que la población muchas veces no puede distinguir. Claro. No sé si el sistema de salud, los médicos están capacitados, pero trata de describirnos estas cuatro enfermedades que han estado muy asociadas a nuestro país. ¿Cómo se diferenciarían una de la otra?
Con mucho gusto. Pongo a paludismo por separado por dos razones. Una, porque la transmite un mosquito diferente, Anófeles, ya me vino a la mente el nombre, y en el caso del continente americano, el paludismo parece ir ya en retirada. Ha sido exitosa la intervención de la salud pública por más de 60 o 70 años y ha logrado disminuir los espacios donde circula el mosquito Anófeles, y eso ha resultado en éxito en el control de paludismo en general en la región, desde luego México incluido. Las otras tres enfermedades, dengue, chikungunya y zika, en cambio, son persistentes y están ahora en una fase de rápida expansión en el continente americano. Se transmiten por el mosquito Aedes en un par de especies y se caracterizan las tres por producir fiebre, dolor de cabeza, conjuntivitis, irritación de los ojos, dolor muscular y dolor articular intensos, y en algunos casos, es el caso del dengue, no es el caso de las otras dos, puede dar un fenómeno hemorrágico grave. Esa es la expresión grave del dengue, que puede incluso ser letal. Para el individuo que tiene estos síntomas, esta fiebre, dolor de cabeza, dolor de ojos, dolor articular y muscular, no hay manera de que con base en sus síntomas reconozca cuál de estas tres enfermedades tiene. Para el médico que identifica a un individuo con estas características, que además muy probablemente vive en una región tropical y subtropical en donde prolifera el mosquito Aedes, podría no distinguirlo. Ahora, es posible que eso no tenga una importancia médica inmediata para el individuo, porque no existe desafortunadamente tratamiento específico para ninguna de estas tres enfermedades. El manejo es general, consiste en guardar reposo, utilizar medicamentos que quiten la fiebre, evitar antiinflamatorios, lo subrayo, porque en el caso del dengue se ha observado que el uso de antiinflamatorios como aspirina, naproxeno y otros puede aumentar el riesgo de expresión grave de dengue hemorrágico. Entonces es importante evitar antiinflamatorios. Y la enfermedad generalmente se autolimita en el curso de unos 7 a 10 días, cualquiera de estas tres enfermedades. Déjame ir a un corte, regresamos ahorita porque enfrentamos un enorme desafío. O sea, la población no lo reconoce y lo trata como otra enfermedad y usa lo que tiene a la mano, pues, seguramente algunas aspirinas, algunos medicamentos para evitar manifestaciones, pero puede ser confundido con otros tipos de enfermedades y eso pues genera un enorme desafío en términos del registro. Ya entraremos al tema de cómo se identifica cuántos hay de cada una y es un tema que está ahorita, digamos, en la discusión pública. De realmente sabe la autoridad, y esto tiene que ver con esta realidad de que una población puede tenerla y simplemente la trata como un malestar pasajero derivado a otros factores. Vamos a un corte y regresamos para seguir hablando de uno de los desafíos de salud pública más complejos, porque finalmente está esta realidad. La marginación, la falta de un territorio que dé los servicios básicos, la falta de una estructura pública que genere esos entornos que evite la propagación de los mosquitos o otros vectores, llamados arácnidos, insectos, pues puede generar este proceso creciente de que nuevamente son enfermedades que afectan a los que viven en localidades más marginadas, los más segregados, y obviamente eso requiere mucho más que el sector salud. Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con el panorama epidemiológico de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud en febrero de 2016, el 62% de los casos confirmados que se registran por dengue corresponden a Guerrero, 377, Chiapas, 186, Veracruz, 166, Tabasco, 110 y Jalisco, 95. En el caso de la fiebre por dengue, las mujeres registran el 55% de los casos confirmados y los hombres un 45%. Respecto a la fiebre hemorrágica por dengue, los hombres ocupan el 51% de los casos confirmados y las mujeres el 49%. Platicábamos en el corte
que también hay una enfermedad totalmente vinculada al tema de pobreza. Siglo XIX-XX, el tifo fue una de las grandes epidemias que pues, puso a la población en situaciones realmente de un gran desafío en términos de mantener su salud. Escríbenos el tifo, o sea, cómo se transmite, cómo logra infiltrarse, digamos, en todos los entornos humanos. ¿Qué lo hace distintivo de las otras tres? Exacto. El tifo efectivamente es una enfermedad, yo diría que prototipo de la enfermedad epidémica infecciosa asociada con la pobreza, que además es transmitida por vector. Efectivamente, el siglo XIX y XX, en muchas partes del mundo, en México claramente, el tifo causó grandes epidemias con una enorme mortalidad. El tifo es una enfermedad bacteriana, a diferencia de las que hemos estado mencionando, que son o parasitarias en el caso de la malaria o por virus en el caso de las otras tres. El tifo es causado por una bacteria, un grupo de bacterias, hay varios tipos de tifo, y se transmite por pulga o piojo, depende del tipo de tifo que estemos hablando, que a su vez se reproducen y se propagan en ratas o ratones, también dependiendo del tifo que estemos hablando. Pero lo que es común a ambas es que el contexto social es marginación, es falta de higiene básica, es falta de servicios, es hacinamiento, es proximidad con basureros y causa una enfermedad aguda, febril, de muy alta letalidad. El tifo, en ausencia de tratamiento oportuno, y oportuno estamos hablando de 48 horas desde que empezó la fiebre, puede tener una mortalidad cercana al 60%. Altísima. Altísima, altísima. Entonces, cuando han mejorado las condiciones sociales, el saneamiento, la disposición de basura, etcétera, ha habido control de fauna nociva como ratas y ratones en la proximidad del domicilio, es posible aspirar a un control del tifo. Es muy probable que esto haya ocurrido en buena parte del siglo XX. Pero es indudable que en condiciones de marginación existe un alto potencial para la reemergencia del tifo y estas enfermedades que son transmitidas por garrapatas y propagadas por ratas, ratones y otro tipo de fauna asociada a ese tipo de condiciones. Me quedo pensando en la preocupación de una familia hacinadas que vive cerca de un basurero o vive en zonas realmente de carencias totales. No hay drenaje, no hay agua, pocos recursos o pocos bienes en el hogar. ¿Cómo diagnostica? ¿Cuáles son los síntomas? O sea, ¿cómo una población puede saber tengo tifo o tengo las otras enfermedades? O sea, ¿qué es lo que lo hace distintiva? Porque también parto de que nos falta mucha información, y ahí sí creo el sector de salud pública, de informar a la población para dar una primera alerta y ojalá se acerque al sistema de salud y ojalá el sistema de salud tenga las capacidades, pero ¿cuáles serían los elementos que harían, digamos, que una población pueda distinguir, en este caso, el tifo? Como no, la población debe estar alerta y es difícil justamente por las condiciones sociales en las que puede vivir la población de mayor riesgo, puede no tener los elementos de información para estar alerta. Al principio el tifo, igual que otra enfermedad que está emparentada, que se llama fiebre manchada y que se transmite por garrapatas propagadas por perros principalmente y que da un cuadro clínico también agudo y de alta letalidad, fiebre manchada de las montañas rocosas se llama esta enfermedad, o rickettsiosis se le conoce, puede simplemente ser una enfermedad febril, afectar mayormente en niños, pero también afecta a los adultos, que en el curso de 2 o 3 días empieza a ser una enfermedad grave, con postración, con aparición de coloración amarilla en la piel y los ojos, producto de falla hepática, falla del hígado, y en pocos días, en 5 o 6 días más, causar la muerte. Entonces es crucial la alerta muy temprana, no solamente de la población, sino de el sistema de salud, los médicos que pudieran estar en contacto con poblaciones con estas características. Y justamente la sospecha de que este tipo de enfermedades pueden estar asociadas con condiciones sociales es crucial, porque es lo que permite o facilitaría al médico tomar una decisión del uso temprano de ciertos antibióticos, ciertos porque no responde a todos, que podrían salvarle la vida a una persona. Ahora, danos esta, digamos, escala de magnitudes. O sea, ¿de qué tamaño? Los datos oficiales, ¿qué nos dicen? Es recurrente el dengue y obviamente hay zonas endémicas como Veracruz, Chiapas, Oaxaca, Guerrero, donde tenemos
ciertos, digamos, tasas más altas que otros. O sea, pero los últimos datos oficiales, ¿de qué magnitud estamos hablando en el caso mexicano de estas 4 enfermedades? Correcto. Me gustaría señalar primero una que ha estado por más tiempo oculta, a pesar de ser una de las más graves. Lo que no necesariamente, y lo dejo claro, quiere decir que está en gran magnitud en el territorio, pero sí sabemos muy extendida, mucho más de lo que creemos. Y me refiero precisamente a esta fiebre manchada. En 2009 tuvimos la experiencia de un brote de fiebre manchada con una importantísima letalidad. Habían muerto en un periodo de 6 meses 10 niños de la misma localidad, una localidad marginada en el occidente de Mexicali. Habían muerto 10 niños, lo que equivalía a una mortalidad que requeriría que 5 de cada 5 de cada 1000 personas en México hubieran muerto de eso. Localmente eso es lo que estaba ocurriendo. La población empezó a tomar cartas en el asunto, empezó a inquietarse porque asoció la existencia de casos en el mismo vecindario, incluso con parientes. Después la propia población espontáneamente identificó la participación de perros callejeros en eso y finalmente la existencia de las garrapatas que la transmiten. En ese momento, la información oficial de México era que esta enfermedad, fiebre manchada, solo ocurría en 5 estados de la República y que ocurría un conjunto de no más de 200 casos al año. A partir de ese brote, que ¿En qué año fue esto? 2009, justo antes de la pandemia de influenza, en febrero. Sí. Y ese brote acabó o fue declarado como endemia, como persistente, cuando llevábamos 3.500 casos solamente en esa localidad. Nos dimos a la tarea de hacer una investigación que le llamamos en su momento la epidemiología oculta de México, y por fuentes diversas, muestras de sangre tomadas en enfermedad febril con otros propósitos, algunas inferencias sobre la ocurrencia de enfermedad grave con estas características, logramos identificar que en 30 de las 32 entidades federativas de la República existe esta enfermedad. Se presenta ciertamente en pequeños brotes, y pequeños estamos hablando de 40, 50 personas, o sea, no tan pequeños, que ocurre a lo largo de prácticamente todo el año y que posiblemente la cuenta de casos acumulada por año estaríamos hablando de cerca de 20,000 por año, contra 200, que era lo que históricamente se había asumido que existía. Entonces, solo para representar justamente los retos de sospechar una enfermedad y buscarla, o no sospecharla, no buscarla y perpetuar un ciclo de ignorancia, porque si no la busco, no la diagnostico, si no la diagnostico, no la informo, si no la informo, pienso que es de baja prevalencia. Y con el impacto, digamos, terrible de que la población no está alerta. Así es. No está alerta de que existe esa posibilidad. Y yo entiendo bien el problema de la comunicación de esto. Tiene que ser eficaz, precisa, para no generar, digamos, presunciones de otro tipo. Pero sí se quiere que la población, sobre todo la de mayor marginación, que esté atenta. Hay una convivencia con animales en lugares más marginados, porque es parte incluso hasta de... Se tienen perros porque ayuda a la seguridad del hogar, ¿no? Y sobre todo adentro, y se tiene animales, y no se identifican estos vectores, y no hay esta percepción de que puede tener un hijo, un pariente, esta enfermedad, y obviamente ante la negación de la enfermedad, que siempre es un proceso, pues también está la estimación, en este caso de las autoridades, que no dan datos. Pasemos a las otras. Tomando el dato de fiebre manchada, exacto, que sin duda es grave y preocupante. Exacto. En el caso del dengue, pienso que conocemos mucho más y conocemos mucho mejor. Existe, desde luego, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica de México, que tiene más de 120 años desde sus primeros rudimentos, que fue formalizado en 1995 y que sigue una serie de protocolos que se utilizan en todo el país en forma generalmente consistente. Tenemos una red nacional de laboratorios de salud pública encabezada por el INDRE, el Instituto de Diagnóstico y Referencia Epidemiológicos, y con 31 laboratorios estatales, muchos de ellos extraordinariamente competentes. O sea, sí hay una red nacional. Existe una red nacional, indudablemente. Y hay una comunidad de expertos, los encargados de estos laboratorios estatales y los epidemiólogos estatales y jurisdiccionales que todos los días de su vida se dedican a este trabajo, identificar dónde están las enfermedades. Lo que considero que puede estar en una importante oportunidad de mejora es el modelo de vigilancia. Hemos ido adoptando desde los años 50
un modelo de vigilancia que se usa en buena parte del mundo, desde luego en la mayoría de los países de América Latina, que se basa en informar consultas sobre enfermedades preidentificadas, es decir, hay un listado fijo, en el caso de México, 114 enfermedades, de enfermedades de interés epidemiológico que los médicos y demás personal de la salud debe notificar a la autoridad sanitaria. Déjame ir un corte porque es un tema muy importante. Entiendo que en todos los centros de salud existe, digamos, un documento que debe llenar el doctor cuando recibe un paciente, y ese documento seguramente se transmite a la entidad estatal, y esa estatal la transmite a la federal y se hace una agregación. Exacto. En teoría suena muy lógico, pero obviamente el problema es hasta dónde realmente es verídico, es veraz, o sea, o es un acto más administrativo, y hay un enorme reto en términos de pues que tengamos la información más cercana a la realidad. Yo siempre he dicho que el número nos da idea de la magnitud, pero no nos explica los fenómenos. Y podemos estar minimizando el fenómeno porque los números no son fiables o no tienen esa veracidad, por más que estén en un papel membretado. Claro. Y obviamente distorsiona la realidad. Vamos a un corte y regresamos para seguir viendo las otras enfermedades y vayamos encontrando estas, lo fraseaste muy bien, áreas de oportunidad de mejora, porque sin duda necesitamos reconocer que en términos del diagnóstico todavía tenemos mucho que mejorar. No tenemos toda la certeza de lo que está pasando en términos epidemiológicos o de salud, y es algo que tenemos que hacer visible para poder construir las acciones preventivas. Damos un corte y regresamos al Estudio México Social. De acuerdo con el panorama epidemiológico de fiebre por dengue y fiebre hemorrágica por dengue de la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, en febrero de 2016, el rango de edad en la que hay más casos confirmados de fiebre por dengue es de 10 a 19 años. Para el caso de fiebre hemorrágica por dengue, el rango de edad es de 15 a 19 años. Sigamos con la descripción de este Sistema Nacional de Información que tiene que ser el espacio de alerta, de intervención oportuna. Y comentábamos que hay un formato que todos los médicos en estas 29,000 unidades que existen en el país, según la cifra que se maneja, deben llenarlo. Me imagino que después del encuentro con el paciente. Hay algunos elementos que habría que poner en tensión. Primero, ¿qué pasa con un médico residente o un pasante? Un pasante que está en una comunidad y no logra diagnosticar adecuadamente. No tiene laboratorio, y hay una percepción anterior de que el problema es existente en la localidad o que no es existente. Entonces puede decir, no, aquí no existe dengue, aquí no existe la fiebre manchada. Entonces no la identifica y manda una apreciación. ¿Cómo es el proceso? ¿Hasta dónde estamos atrapados, como todo lo humano, en esta realidad de percepciones previas, falta de capacidades? La jurisdicción que supervisa tiene también preconcebidas ciertas realidades. ¿Hasta dónde estamos en esta realidad de que el Sistema Nacional epidemiológico pues también tiene que enfrentar esos desafíos de esta extensión, 29,000 unidades, muchas sin doctores o sin realmente responsables con esas capacidades de identificar, porque no mandar una muestra de sangre, le digo, más allá de los laboratorios, no los tenemos a la mano ahí en una comunidad, en las sierras de Veracruz, en las sierras de Chiapas, o sea, no están. Y ahí tenemos el problema. ¿Hasta dónde esto que estoy describiendo si es una realidad, si es un desafío, o lo pongo en las frases del sector salud, una área de oportunidad y de mejora? Definitivamente creo que es un desafío muy importante. Hay cosas que reconocer de la capacidad de México a lo largo de varios años para establecer un Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. No todos los países lo tienen.
y algunos apenas lo establecieron. Acabo de estar hace unos pocos meses en India en una misión de evaluación del sistema de vigilancia epidemiológica del país y ellos apenas hace 10 años empezaron a establecer lo que México estableció en 1995 y están enfrentando retos hoy que nosotros enfrentamos hace 10 años. Ahora, en México tenemos retos y estamos rezagados, desde mi punto de vista, respecto a lo que podríamos hacer con los recursos que hoy tenemos. Recursos tecnológicos, recursos científicos, infraestructura, incluyendo los laboratorios, y no lo estamos aprovechando óptimamente. Desde mi punto de vista, existe esta visión centrada en el ejercicio administrativo del reporte, en donde casi el 90% del esfuerzo y de la inversión humana, financiera, material y de todo tipo de la operación del sistema de vigilancia epidemiológica se concentra en colectar datos. Colectar datos en un esquema muy vertical, muy centralista. Esto es posiblemente una de las inercias de la historia centralista de la vida política administrativa de México. Entonces, pareciera que el ejercicio es recabar una cuenta de casos atendidos en las unidades de atención médica del sector salud, para que el dato finalmente se vaya compilando, llegue a una oficina federal de la que pocas veces sale información, ya no digamos a la población, a la que le llega muy poca información y es la población que tendría no regresa, que ¿cuánto tiempo no pasa? Regresa. Digamos, pongamos que un médico reporta 5, 7 casos, lo envía a la jurisdicción estatal. Y después esa se envía a la nacional. Exacto. Y bueno, en principio debería de inmediato generar una acción, porque sale, digamos, de los parámetros esperados y hay que hacer una revisión de los datos, revisión de los entornos. ¿Este proceso qué tan eficiente es? ¿Qué tan rápido es? Desde mi punto de vista, el proceso es ineficiente. Es sustancialmente ineficiente para la respuesta que se requeriría para muchas de las enfermedades. En 2007, 2012, intentamos hacer una modificación, una reforma, una modernización del Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Logramos algunos aspectos y desde nuestro punto de vista hubo 2 aspectos cruciales. El desarrollo de las capacidades humanas, es decir, la preconcepción de que el epidemiólogo en el nivel periférico lo único que tiene que hacer es colectar datos y llenar un formato, es una visión francamente obsoleta. El epidemiólogo local, en una jurisdicción, en un estado, debe ser un individuo con altas competencias técnicas, con una visión científica del proceso de enfermedad, que esté empoderado para tomar respuestas en términos prácticos y en términos concretos en muy poco tiempo. Pero a lo largo de la historia del sistema de vigilancia epidemiológica se ha mantenido una comunidad que tiene muy pocos incentivos para desarrollarse, incluyendo los incentivos salariales, y que su contribución, la contribución que se le pide es llena un formato y mándalo centralmente. En ese sentido, déjame preguntar, o sea, ¿tenemos realmente el número de epidemiólogos en cada entidad suficientes? Porque yo parto de que hay una necesidad enorme de contratar más médicos, más enfermeras, más especialistas, más técnicos. O sea, no estamos gastando lo suficiente en el sector salud. Esa es una primera aseveración, o sea, y ahí creo que hay que poner en tensión de que el que no se recorte el sector salud, al contrario, lo que se quiere es una expansión específica. En el caso en concreto, ¿tenemos suficiente fuerza humana especializada, profesional, para estar ahí, en los lugares? Desde mi punto de vista no la tenemos, y aquí hay un dato que lo hace muy demostrativo y muy impresionante. No existe en la Administración Pública Federal, en el sistema de la Secretaría de Salud y las secretarías estatales, un código de contrato específico para el epidemiólogo. No existe. La figura del epidemiólogo como personaje central de la salud pública no existe, porque se ha adoptado una tradición, donde el epidemiólogo tiene que ser médico, lo cual no necesariamente es correcto. En otros países con sistemas más avanzados incluyen veterinarios, sociólogos, incluyen antropólogos que tienen grados y las habilidades para ser epidemiólogos. Y lo segundo es que se ha adoptado la idea de que si lo único que va a hacer es llenar un formato, no me interesa que desarrolle capacidades avanzadas y por lo tanto tampoco aspiro a pagarle lo suficiente. Entonces, definitivamente yo creo que se necesita invertir correctamente con una visión científica, una visión mucho más elaborada, sofisticada, profesional de la vigilancia epidemiológica. Y en ese sentido, danos las magnitudes de las otras enfermedades.
O sea, ¿cuál ha sido la tendencia? Que sé que ha tenido variaciones año con año, pero pareciera ser que sigue siendo, digamos, en términos del efecto en la salud, en términos de que pues, hay enfermedades de este tipo que discapacitan a la población, sí. Y alguien que no puede salir a trabajar, que vive al día, que vive de lo que trabaja cada día, que cuando pueda ir a hacer las labores en un hogar, cuando sale a la calle y vende algo, el no poder hacerlo, de inmediato tiene un impacto en el bienestar y en la pobreza brutal. Claro. ¿Hasta qué punto estas enfermedades son discapacitantes? ¿Por cuánto tiempo? ¿Cuáles son sus magnitudes de estas 3 enfermedades que hemos comentado? Claro. Esto conecta directamente con la necesidad de tener una vigilancia epidemiológica moderna, profesional. Muchas de estas enfermedades les llamamos eventos de salud inconmensurables, es decir, no se pueden medir de manera directa. Y uno no debería pretender a registrarlas por conteo de casos. Uno lo que debería pretender es hacer inferencias sobre la magnitud en la población a partir de la identificación de pequeños números con alta calidad en la información. Sí. Influenza es ilustrativo de esto. Hace 10 años se estableció un modelo de vigilancia de influenza en donde no se aspira a contar todos y cada uno de los casos, sino solo pequeños unidades de salud, unas 200, 300, informan. Ahora, lo que es crucial es no malinterpretar esos datos. Esto sería análogo a hacer una encuesta y pretender que de la muestra de la encuesta de 2.000 o 3.000 personas, lo único que tengo es información de ellas y que no puedo hacer inferencias de 20 millones de personas o 100 millones. Entonces, la vigilancia, que se llama vigilancia centinela, lo que toma es pequeños números que deben ser convertidos en lo que equivalen en la población. Entonces, cuando estamos hablando de una de estas enfermedades, por ejemplo, en el caso de chikungunya, se han informado o se han confirmado por laboratorio cerca de 12.000 casos, desde noviembre de 2014, cuando entró a México. Estos 11.000 o 12.000 casos, desde luego, no es todo lo que hay. Tendríamos que aplicar un factor de conversión, posiblemente de 50 a 70 veces, para entender lo que realmente significa en México. Lo mismo la influenza. La influenza, estos 5.000 casos que tenemos aproximadamente cada año, en realidad están representando que cerca de 15 o 20 millones de personas padecen influenza, y en México, por ejemplo, 15.000 a 18.000 personas mueren de influenza neumonía cada año. Que ese dato tiene más lógica con lo que uno percibe. Uno conoce mucha gente y cuando uno refiere estos datos, pues son los datos de la gente que se han identificado, pero no se han hecho esas conversiones, estos factores que permiten en un país de 120 millones de mexicanos tener la dimensión, y nuevamente está esta tensión de una preocupación que la autoridad, por distintas razones, no minimiza el problema, probablemente para no alertar, pero yo creo que el efecto es contrario y hay una demanda de información. Y en el caso de dengue, de paludismo, ¿cuáles son las cifras más o menos que tenemos? De dengue se registran anualmente cerca de 60.000 casos y habría que aplicar precisamente un factor de expansión de unos 10 a 20 veces, con lo cual tendríamos eso, unos 600.000 a un millón de casos por año. No tenemos la información suficiente porque la vigilancia epidemiológica no se ha hecho de esa manera para tener la conversión ni de chikungunya ni ahora de Zika. Un par de centenas de casos de Zika, cuando desde el principio ya había casos en Nuevo León y en Jalisco, hacía imposible, por la naturaleza de la enfermedad, que estuvieran concentradas solamente en el estado de Chiapas. Entonces, es muy probable que estemos hablando de varias decenas de miles de casos que ya estén circulando por todo el país. Y cuando venga la temporada de lluvias, como ha reconocido la Secretaría de Salud, tendrá el mismo ciclo de propagación que tiene dengue y que tiene chikungunya, porque proliferarán los mosquitos Aedes. Vamos a un corte y regresamos. Finalmente, creo que el dato relevante es que estos casos identificados, diagnosticados, son casos que permiten a la autoridad hacer esta extrapolación y poder dar dimensión del problema. No podemos quedarnos en esta idea de que los que se identifican, diagnostican, son todos. Hay muchos más y por eso la percepción, yo diría, amplia, extendida, de que la enfermedad, la influenza, las otras enfermedades se están expandiendo y la autoridad parece que no nos da esta información, que no implica más que alertar y generar acciones inmediatas para enfrentar en la pobreza, en la marginación, en la carencia de servicios,
las acciones que puede hacer la población para poder realmente articular los otros sectores, ¿no? El área de desarrollo social, el área de Zagarpa, etcétera, etcétera, los gobiernos locales. Mientras tanto, pareciera ser que se transmite una idea de que el problema no es tan grave o que es controlado y no generamos realmente elementos para evitar la enfermedad, para generar acciones muy concretas. Y de eso hablaremos regresando del corte. ¿Cuáles son las recomendaciones que cualquier población debe hacer, saber, conocer, para poder evitar la enfermedad de sus seres queridos? Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. Los centros de salud que más casos de dengue han registrado en lo que va de este año 2016 son los públicos. Respecto a los casos confirmados de fiebre hemorrágica por dengue, la Secretaría de Salud atendió 261, el IMSS 131 y el ISSSTE 48. En cuanto a los casos confirmados de fiebre por dengue, la Secretaría de Salud atendió 623, el IMSS 220 y el ISSSTE 36. Comentábamos en el corte que realmente la complejidad y dificultad de comunicar el riesgo parecía ser que está en la atención de si informamos podemos alertar y generar pues ciertas conductas no deseables. Comentaba esta realidad de que ante el asunto del H1N1 empezó la gente a acumular Tamiflu, o sea, simplemente por si algo pasa, y eso obviamente genera enormes problemas porque de pronto la gente con recursos económicos puede atesorar estas medicinas, ¿sí?, pensando que algún día, y esto genera una distorsión. Entonces, la comunicación de riesgo está atrapada en dos visiones que me gustaría que las confrontaras, ¿no? La responsabilidad de la autoridad, ¿no? De tratar o de comunicar a la población como ciudadanos que pueden tener esta información y tomar decisiones, digamos, las deseadas, o pensar que esto genera realmente distorsiones y que se genera cuestionamientos a las autoridades, a los servicios públicos, que en el fondo también hay un asunto de hacer evidente que no tenemos el sistema universal de salud que debíamos tener, es simple y concreto, tenemos que avanzar rápidamente. Entonces, esta comunicación de riesgo, ¿cómo la podrías describir? ¿Cómo podrías ver esta tensión que pareciera ser que está? Claro, claro. Pienso que la comunicación de riesgo en México está todavía atrapada en una inercia cultural del ejercicio de la autoridad que ya no corresponde a lo que hoy conocemos con evidencia científica. La tradición más avanzada de comunicación de riesgo para emergencias en salud hoy tiene este mantra que dice: si eres la autoridad y sabes que hay una emergencia sanitaria, dilo lo más rápidamente posible, lo más franca y precisamente posible, y reconoce que tienes incertidumbre sobre lo que puede pasar. Porque al hacer esto, la población sabe que estás actuando, que eres un ser humano en conjunto de tu ejercicio de autoridad y que puede confiar en que lo que tú le digas que va a pasar, va a pasar. Las falsas promesas, frases vagas como decir todo está bajo control, no pasa nada, etcétera. Solo son estos casos, no hay más. Solo hay este pequeño grupo de casos. Eso lo que le genera a la población es una gran desconfianza porque sabe que es ilógico que esto se comporte así. Entonces la población empieza a desarrollar reacciones de pánico, no necesariamente tienen que ser protestas o gritos, pero estas reacciones de pánico que están cimentadas en la pérdida de confianza de una autoridad que no está compartiendo información de manera transparente. Y relacionado con la información de la vigilancia epidemiológica, es una pena, porque México ha desarrollado el insumo, la infraestructura, la capacidad para generar información creíble. El punto es, si sabemos o no interpretarla apropiadamente con los métodos científicos para interpretar este pequeño número de casos y expandirlo a lo que realmente representa, y si tenemos o no la voluntad de comunicárselo a la población en términos realistas, accesibles y oportunos. Y salirnos de esos atrapamientos. Yo he sido muy crítico de estas frases del sector salud, mídete, muévete, chécate. Pues la población no tiene dónde medirse, no se puede mover porque hay una enorme inseguridad o no tiene tiempo porque pasa horas sentado en lugares realmente de alto contagio, ¿no? Metros, autobuses. Chécate dónde, o sea, no tenemos esas capacidades. Patio limpio, que sería la otra expresión, bueno, qué bueno que se diga, hay que tirar todos los depósitos de agua, pero hay poblaciones en tal nivel de marginación, de hacinamiento,
de convivencia con animales, de falta de energía, digo, entonces el uso de la leña o cualquier combustible, la basura para calentar. Ahora que hay, digamos, estos frentes fríos, se generan entornos en los cuales la población no puede responder, digamos, genéricamente. Entonces también está que estos mensajes deben reconocer la complejidad y no simplificarlo. Así es. Porque bueno, al otro mensaje de chécate, mídete, muévete, come frutas y verduras. Bueno, ¿quién en este país de pobreza, de enorme carencia del ingreso, para tener una vida digna, no siga saludable, son mensajes que no reconocen. Y ahí me gustaría que pudiéramos, a ver, a nivel de la población, ¿qué podríamos comunicarle? ¿Qué es lo que debía ser, digamos, en términos de estar atento, alerta? ¿Qué elementos básicos, sentido común, podríamos comunicar para evitar ser vía un vector, una garrapata, una pulga, un mosquito, una araña, para evitar estas enfermedades? ¿Cuáles serían las recomendaciones, digamos, de sentido común, las básicas? Claro. Esto que mencionas es crucial. Las experiencias más exitosas que ha habido en el control de enfermedades, yo diría genérico, pero de enfermedades transmitidas por vector, se basan en la movilización social, en la participación comunitaria. Entonces, solamente si modificamos la perspectiva para entender que la sociedad es una sociedad madura, activa, que puede colaborar y que debe colaborar con el gobierno, entonces podríamos aspirar a tener un modelo de control y de prevención más eficaz. El problema es cuando, con este mismo tipo de mensajes centralistas, se pretende dar instrucciones a la población como si la población fueran menores de edad y solo tuvieran que atender las indicaciones específicas de gobierno sin compenetrarse con ellas. Entonces, hay varios aspectos fundamentales para la prevención de dengue que tienen que ver con el saneamiento básico, la eliminación de cacharros, llantas, basura, etcétera. En la vivienda, la población puede y debe manejarlo, pero hay que aportarle los elementos de coordinación que le favorezcan hacerlo. En los espacios públicos, como plazas públicas, panteones, calles, mercados, etcétera, mercados, escuelas, iglesias, es una responsabilidad de la autoridad municipal primariamente. Y en México tenemos enormes brechas en la calidad de los servicios municipales de saneamiento básico. Los estados son corresponsables también de la operación de esos servicios y de medidas que dirigidamente vayan a involucrar a la población o ayuden, tengan los canales para que la población se involucre y sea copartícipe en la responsabilidad de vigilar que se mantengan este tipo de acciones. Y finalmente, a nivel federal, es crucial tener una mayor coordinación intersectorial. Efectivamente, como lo mencionaste al inicio del programa, el dengue, chikungunya, zika, las enfermedades transmitidas por vector, y también diría genéricamente casi todas las enfermedades, se atienden transsectorialmente para lograr mayor impacto. Entonces, si no participa la Secretaría de Desarrollo Social o participa marginalmente la Secretaría de Educación, de Agricultura, de Comunicaciones, todos los sectores son relevantes. Por lo tanto, se requiere una voluntad política del más alto nivel, del nivel que puede coordinar a los sectores para que tengan acciones sincrónicas, acciones sinérgicas que puedan tener un impacto sostenible. De otra manera, seguiremos gastando en insecticidas, seguiremos gastando en perseguir moscos y contar casos. o poner publicidad en periódicos nacionales. O poner publicidad que realmente poco no logra, porque significado. nadie lee, de esas poblaciones no tiene acceso a estos periódicos del Distrito Federal, y uno ve los anuncios y en esos periódicos. Entonces son otras lógicas las que permean Así ahí. es, Yo así quiero es. agradecerte mucho tu presencia en el programa. gracias. Creo que tenemos que hacer muchos más. Creo que es fundamental que las autoridades municipales, los directores de las escuelas, todos los responsables de mercados, de áreas de transporte, es cuestión de cruzar cualquier ciudad, ¿no? Hay una enorme cantidad de basura, yo le llamo basura institucional, ¿no? Que dejan ahí. O sea, no es la población, ahí está el poste, ahí está el cascajo, y ahí Ahí están los criaderos de estas mosquitos cosas. que transmiten. Y eso dengue, requiere una chikungunya. responsabilidad. Entonces, mientras no hay un llamado a la movilización, más lo otro que creo que de algunas señalas, hay comités de salud, hay comités en escuelas, hay los comités de hoy, los comedores de la cruzada. Todos deberían tener estos elementos y como organización social poner en el centro la salud como un elemento que es transversal a todos. Exacto. Y reconocer que estos datos nos hablan de la enorme realidad de que un país con desigualdades, marginación, pobreza, las enfermedades son un síntoma de esto y requiere una acción
Y ahí requerimos que el sector salud logre movilizar a todos los gobiernos, al gobierno federal, al gobierno estatal y municipal, porque, como lo decíamos, vienen las lluvias, va a venir el incremento, no hay manera de atenderlo, y nuevamente llegaremos, no sé, septiembre, octubre, con estas magnitudes, y la población merecemos tener todos los elementos. Claro. Y en ese sentido yo espero que este programa ayude a comprender que estas enfermedades transmitidas por insectos pueden ser, digamos, prevenidas, evitadas, y que no lleguemos al tema de que cuando la población o un ser querido tiene que ir al sector salud o tiene que ir a donde sea porque este dolor que no permite ni caminar ni moverse, pues nuevamente acentúa más la pobreza, la exclusión, la vulnerabilidad, cuando tenemos que hacer mucho más, porque de otra manera el México social sigue atrapado en las enfermedades evitables, muertes evitables, que en el fondo lo que tenemos es potenciar pues, las capacidades del Estado y exigir sin duda todo este esfuerzo público de una manera más organizada, más dirigida, que sin duda hay la oportunidad de hacerlo. Muchas gracias a ustedes, muchas gracias por estar en el Estudio de México Social.